Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bien, mis santos hermanos, dice la santa y bendita palabra: bienaventurado el varón o el hombre o el siervo o la sierva que no anduvo en consejo de malos. Es decir, el salmista David da a conocer que siempre Dios ha hablado a través de su palabra y sigue hablando todavía en la iglesia. Recordemos, mis santos hermanos, que en los tiempos antiguos siempre Dios le dijo a su pueblo Israel que no se contaminara con las naciones que estaban a su alrededor. Es decir, que no lleven el consejo de aquellos pueblos paganos que hacían fiestas y tributaban y sacrificaban a sus dioses. Dios era muy celoso con su pueblo, le dio mandamientos, estatutos para que caminen bajo su voluntad. Entonces usted y yo tenemos que caminar bajo su voluntad, bajo su propósito. No podemos salirnos de su palabra, de su camino y del propósito que fuimos llamados para ser bienaventurados, para ser bendecidos, para tener prosperidad espiritual, económica. Entonces hoy, que estamos ya en el cuarto día del mes de enero del año 2020, ya mucha gente ha dejado las vacaciones y se ha trasladado al trabajo. Hoy la iglesia también ha sido, muchas iglesias, muchos cristianos también han sido partícipes de estas fiestas paganas. Es decir, se ha contaminado, no ha escuchado el consejo de Dios, entonces también ha estado poniendo arbolitos de Navidad, también quemando al viejo, dándose regalos, intercambios de regalos, intercambios de muchas cosas, que a la verdad eso es bueno, pero el propósito de Dios es eso, la voluntad de Dios es eso, porque es bueno. ¿Quién no dice o quién no va a recibir un regalo si es algo bueno? ¿Amén o no? Amén. Entonces, pero lo que pasa es que nos estamos contaminando de lo que Dios no quiere que sus hijos, sus escogidos, hagan lo que hace el mundo. Por eso es que el salmista David dice en su palabra, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores. Hay muchos hermanos y hermanas que aconsejan bien, y gloria a Dios. Hay otros hermanos que no aconsejan bien. Le dicen: no hay problema que usted vaya a visitar a la familia en pleno mes de diciembre, los 25 y el 31, cuando vemos que ahí hay fiestas, hay borracheras, hay bailes, hay discusiones, peleas. Entonces eso no quiere Dios. Sí, esas fechas son netamente familiares, hay que pasar en familia, hay que disfrutar en familia, pero agradecer a Dios por un año más de vida que nos ha dado. Esos son consejos que debe la iglesia dar a sus hermanos en el amor de Cristo. En el amor de Cristo, hoy en el año 2020, la iglesia tiene que ser regenerada, debe renacer
en ese propósito de Dios, en esa voluntad que quiere Dios. Ya no se puede salirse de la voluntad de Dios, no se puede andar en nuestros propios pensamientos ni caminar en nuestros propios caminos, sino en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque muchos sí estamos bajo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Entonces, cuando estamos en el propósito de Dios y caminamos bajo la voluntad de Dios, todas las cosas nos van a salir a bien, como dice la palabra de Dios, porque su misericordia es todos los días. Pero ¿qué pasa cuando nos salimos de esa voluntad, del propósito de Dios? Entonces hacemos nuestra propia voluntad. ¿Usted cree que estamos caminando bajo la soberanía de Dios cuando nos salimos de ese orden jerárquico que quiere Dios? Porque Él quiere mandar en nuestras vidas, Él quiere ejercer el amor de Él, su autoridad sobre nosotros, pero nosotros no queremos andar y recibir consejos no agradables. Entonces es bueno venir a la casa de oración, es bueno vigilar, ayunar, todo eso es bueno. Pero si usted viene y hace todo lo que se hace todos los días, al culto, a las vigilias, a los ayunos, pero no está en la voluntad de Dios, no está caminando en ese propósito que quiere Dios. ¿Estamos? Entonces ese es el mensaje de este día. Es decir, usted tiene que confiar en Dios y no en el hombre, porque usted y yo somos un pueblo adquirido por Dios, un pueblo santo. ¿Amén o no? Cristo nos compró a precio de sangre para limpiar nuestros pecados. Entonces debemos caminar en ese camino que Dios quiere. Ya vienen las próximas fiestas de carnaval y de seguro mucha gente va a estar celebrando. Ya no, por eso Dios nos apartó del mundo. ¿Para qué? Para ser santos, para ser una iglesia sin mancha, sin arruga, porque Él viene por una iglesia virginal que no se ha contaminado con el mundo. Entonces eso es lo que quiere Dios, eso es lo que quiere que la iglesia sea. Dejemos al lado el resentimiento, dejemos al lado el egoísmo, dejemos esas raíces de amargura. Si Dios nos ha puesto aquí en esta casa de oración a muchos hermanos y hermanas, entonces ustedes no se pueden ir hasta que Dios los saque. Si Dios los llamó a ser parte del ministerio, entonces tienen que consagrarse a Dios y ser mucho mejores. Entonces no se puede hacer nuestra propia voluntad si la voluntad de Dios no está en ese sentir. Por eso dice más abajo en el versículo, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Es decir, santos hermanos y la iglesia de Cristo, ¿qué significa meditar? ¿Qué significa meditar en la ley, en la palabra de Jehová? Meditar dice pensar y considerar, estudiar para comprender bien y orar mentalmente. Es decir, cuando usted comienza a meditar en la palabra de Dios, cuando usted comienza a escudriñar, cuando usted comienza a saber qué es lo que quiere Dios a través de su palabra, usted comienza a meditar, porque la palabra de Dios es como el agua. ¿Amén o no amén? Jesús lo dijo en Juan 7:27, hablando de los ríos de agua viva. Dijo que por nuestro interior correrán ríos de agua viva. Dijo, el que tiene sed, venga a mí, el que tiene sed. ¿Cuántos tenemos sed? ¿Cuántos tenemos sed? Denle un aplauso al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Es decir, mis santos hermanos,
Cuando el propósito de Dios está en nuestras vidas, vamos a meditar en su palabra. Vamos a tener una sed constante de estar deleitándonos en su palabra de día y de noche. Cuando usted se deleita en la palabra de Dios, no hay problema que le pueda atormentar, no hay circunstancias que la puede quebrantar, no hay enfermedad que le pueda separar del amor de Dios. Dijo el hermano Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, enfermedades, ni lo profundo, ni lo alto, ni ángeles, ni principados. Nadie nos puede separar del amor de Dios cuando estamos bajo el propósito de Dios. Bajo el propósito de Dios. Entonces, mis santos hermanos, cuando nosotros meditamos en la palabra, vamos a conocer a Dios, cuál es el amor, el sentir de Dios sobre nosotros, para poder estar seguros que esa confianza está en Dios. Vamos a leer en Jeremías. Primero vamos a Juan 7, 37, 38, para ir entendiendo lo que Dios quiere hablarnos a nosotros, para que obviamente no salirnos del mensaje de Dios, lo que Dios quiere de nuestras vidas. Juan 7, 37, 38, ¿qué dice? En el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando usted ha creído en Cristo Jesús, ese deseo inmediato, ese deseo de orar, de postrarse, de humillarse ante Dios, es porque usted ha creído en su palabra, porque usted ha creído en aquel que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para darle vida y salvación y vida eterna en los cielos. ¿Cuánto le dan un aplauso al que vive? Gloria a Dios. Poderoso es Cristo Jesús. Vámonos a Jeremías 17:5. Jeremías 17:5. Vamos a ver qué nos dice la santa y bendita palabra del Señor. Jeremías 17, del 5 al 8. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. El 5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El 5, vamos a meditar ahí rápidamente, dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Miren, mis santos hermanos, aquí está hablando de la iglesia, de su pueblo, de los cristianos, de los siervos de Dios, porque dice: maldito el varón que confía en el hombre. El cristiano no puede poner la mirada en el hombre, porque el hombre es mentiroso, el hombre es engañador. No puede poner la mirada el siervo de Dios, la sierva de Dios, en el hombre. Le dice a la iglesia
el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jehová de los ejércitos, que no confiemos en el hombre. Por eso, aquí está el mensaje. Hay que confiar en Dios y no en los hombres, porque los hombres, ¿qué le dicen al varón o a la sierva? Pero por gusto estás en la casa de oración, por gusto vas a los cultos. Si Dios, ya tienes 10 años y no tienes nada, no tienes trabajo, no tienes casa, te botan siempre de los departamentos de alquiler porque no tienes para la renta. ¿Sí ve? Y si usted recibe esa palabra, ¿qué está haciendo? Dándole la razón al hombre y no dándole la pleitesía a Dios, que dice que aunque vengan todos los problemas, Dios se va a glorificar en la vida de nosotros y Dios nos va a dar la salida. Entonces, pero habemos muchos cristianos, mucha iglesia de Cristo que confía en el hombre, y no en Jehová de los ejércitos, no confía en ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso decía, el pueblo de Israel confiaba más bien en los líderes de otras naciones y no en su líder, que era Jehová de los ejércitos. Se iban a las naciones paganas. Recuerden cuando Jehová de los ejércitos sacó al pueblo de Israel y el Señor iba con luna de nube, así es, y iba delante del pueblo de Israel cuando les faltó alimento. ¿Qué dijo el pueblo de Israel? A Moisés: por gusto nos sacaste de Egipto, había buen ajo allá, había carne, había de todo, y aquí vamos a morir en el desierto. ¿Amén o no? Entonces, el cristiano también decae espiritualmente cuando viene a Cristo Jesús y alguien le dijo que si usted viene a Cristo, usted va a ser bienaventurado, va a ser bendecido, va a ser prosperado, y no encuentra esa prosperidad en la iglesia, entonces se desanima y sale. Por supuesto, la prosperidad es buena, una casa, un carro, todo eso es bueno, pero sobre todo eso Dios tiene que estar en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Él no puede salirse a ser segundo, ni tercero, ni cuarto. Él tiene que ser primero. ¿Amén o no amén? Es importante servir a la familia. Dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Dice amar a los hermanos. Pero sobre todo eso tiene que estar Dios primero. Tiene que estar Dios primero. Por eso le dice en el libro de Jeremías: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone su confianza en el hombre. Cuando, por ejemplo, hay hermanos que tienen carro, entonces el hermano dice: hermano siervo, ¿me puede llevar a la casa? Y ese hermano que tiene carro dice: está bien, no hay problema, yo se lo voy a llevar. Pero sale del culto, se entra toda la familia al carro. Cuando uno va, dice: ¿me puede llevar? No, dice: no te puedo llevar porque está lleno el transporte. ¿A dónde estaba confiando? En el hombre, ¿no, verdad? Le pongo este ejemplo fácil para poder entender lo que quiere hablar nuestro Señor. Pero más abajo dice: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Bendito, es bendecido cuando usted y yo confiamos en el Todopoderoso para tener prosperidad espiritual, económica, de salud, de todo. Cuando usted deposita su confianza en Dios, no puede usted depositar la confianza en otras cosas. No puede usted confiar o depositar su confianza, su fe en algo
que no le va a dar el resultado. Muchos confiamos en el trabajo, otros confían en el dinero, en la academia, en la literatura, pero su confianza debe estar en Jehová de los ejércitos. Por eso dice, bendito el varón, no habla del hombre, bendito el varón que confía en Jehová. Verá, el hombre es de afuera, amén o no amén. El hombre es de afuera, el varón es de adentro. ¿Estamos? El varón y la varona son de Dios, el hombre está afuera. Recuerde que dice, maldito el varón que confía en el hombre. Amén. El hombre, el creyente está confiando en el hombre, en el no creyente. Pero cuando dice el bendito el varón que confía en Jehová, está hablando de su pueblo, de su iglesia, que usted y yo tenemos que confiar en el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. En ese Dios es que tenemos que tener confianza, depositar toda nuestra confianza, nuestra vida, poner en las manos de Dios a mi esposa, a mi esposo, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, a mis hermanos y a aquellos que todavía no han venido a los pies de Cristo. Y ahí viene el versículo del hermano Pablo: cree en el Señor Jesús y será salvo en tu casa. Entonces, si usted cree en Jesús y tiene la confianza en Él, entonces su familia va a venir, sea como venga. Pero la promesa es de Dios, no es de los hombres. Entonces usted tiene que confiar. Entonces después usted va a decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces usted tiene que servir a Jehová primero. Entonces ahí usted va a decir, va a orar a Dios y decir: Padre, ahí está mi hijo, ahí está mi hija, ahí están mis hermanos que no han venido, que están sometidos en la idolatría, pero usted lo va a sacar de ahí, porque usted está confesando que usted y su casa van a servir a Jehová, como lo dijo el profeta, el juez Josué. Entonces, ahí está la confianza de Dios. Cuando Jesús caminaba por Jerusalén, vio una multitud, ¿y qué dijo? Voy a comparar, cuando la gente vino y le preguntó, dice: bueno, voy a comparar de dos hombres. Le dijo: un hombre sensato edificó su casa en la roca. El insensato edificó en la arena. Dijo que venían todas las lluvias y todas las tormentas, pero no cayó su casa. Pero el que edificó en la arena, vino el tsunami y se lo llevó. Y su ruina fue terrible. ¿Por qué? Porque usted y yo, nuestra vida tiene que estar edificada en la roca que es Cristo Jesús. Por ahí escuché un gloria a Dios. Por ahí escuché un gloria a Dios. Un amén. Entonces, miren, mis santos hermanos, es momento de que usted y yo debemos meditar en la santa y bendita palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito para nuestras vidas en este año que recién comienza? Usted tiene que comenzar a tener esa vida nueva en Cristo Jesús. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento y ese verdadero convertimiento a Cristo, porque todavía dentro de la iglesia hay muchos que trabajan para Dios y son de Dios. Hay muchos que trabajan para Dios, pero no son de Dios. Y me dirán: ¿cómo es eso, hermano? ¿Por qué? Porque muchos están bajo la voluntad, bajo la soberanía de Dios, bajo los estatutos y mandamientos que nos ha dado. Pero hay otros hermanos no, como lo decía, vienen a la casa de oración, ayunan, pero ¿cómo es su vida?
espiritual? ¿Cómo estamos delante de Él? Amén. Entonces, muchos somos de Dios, porque hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Dice la palabra que no podemos servir a los señores, porque va a aborrecer al uno y va a agradar al otro. Lo que acabamos de manifestar, las fiestas paganas, usted no puede ir a sentarse en la mesa de los demonios. No puede compartir usted lo santo con lo inmundo. Usted no puede regresar, como dijo Pedro, que el hombre que conociendo a Dios, cuando se retrae o se da un pie para atrás o camina hacia el costado izquierdo, se convierte como el perro que regresa al vómito y la puerca al lodazal. Es decir, nunca quiso ser limpio, nunca quiso ser lavado, nunca quiso que sus ropas estén blancas, sino quiere estar embarrado, salpicado con el pecado, con la desobediencia. Entonces, eso no quiere Dios de la iglesia. Quiere Dios una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, porque Él nos compró con sangre y nos transformó, nos regeneró, nos dio una nueva vida, porque estando muertos, Él nos dio vida en Cristo Jesús, como dice la Escritura. Cristo murió a su tiempo. Cristo murió a su tiempo por los pecadores, para darnos vida eterna. Usted y yo debemos poner nuestra confianza, nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Que es Cristo Jesús. Que es Cristo Jesús. Amén. Usted y yo tenemos que poner la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Usted tiene este año una nueva oportunidad, porque Dios es de oportunidades. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Si lo creemos, denle un aplauso al Señor. Él es un Dios de oportunidades. Él es un Dios de oportunidades, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que decir, Señor, basta hasta aquí. Tuve este problema, estas discusiones. Hoy voy a vivir en santidad. Voy a amar al prójimo. Voy a amar a mi esposa, a mi esposo. Voy a amar al vecino que me ha hecho problemas. Voy a ir corriendo a decir, Señor, perdona. Porque mis santos hermanos, perdónenme cualquier cosa que de pronto vieron. Ahí está mi esposa, que me perdone. Está mi cuñada Rita, perdóname, mi sobrino, pastora, mis santos hermanos y siervos. Debemos comenzar perdonándonos, porque es difícil perdonar. No dice, yo te disculpo. No, esto no es de disculpar, esto es de perdonar. Amén o no amén, hermano Eduardo. Amén. Esto es de perdonar, esto no es de disculpas ni de justificaciones. La iglesia tiene que comenzar a perdonarse en sí mismo. Decir, Señor, perdóname porque te he fallado. Señor, perdóname porque no estoy caminando bajo tu voluntad, bajo tu propósito. Perdóname, Señor. Pero hoy quiero esa vida que tú nos das en abundancia para ser mejores cada día. Si usted y yo fuimos llamados, entonces vamos a tomar esa brecha, vamos a seguir adelante y vamos a decir, no, es momento de cambio, porque podemos tener 20, 30 años en el Evangelio, pero si no estamos en la voluntad de Dios, estamos caminando en nuestros pensamientos y en nuestros caminos, porque Jesús, ¿qué dijo el Señor? Mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos son tus caminos. Entonces tenemos que regresar a esas sendas antiguas para que Él nos guíe, nos consuele
nos dé esa vida, esa salud, esa prosperidad. Pero la prosperidad ¿en qué? En lo espiritual. Porque dice la palabra de Dios en Jeremías, y vamos a leer para ir terminando el 8, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es decir, cuando usted confía en Jehová de los ejércitos, nunca va a dejar de dar fruto, porque si no, va a ser como la higuera, que dice que el Señor fue a ver frutos y no había. ¿Qué dijo? Hay que cortarla, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero aquí no hay que nadie nos va a cortar, ¿no? ¿Verdad? Nosotros damos muchos frutos de amor, de paz, de benignidad. Amamos a los hermanos, porque dice el salmista también: cuán bueno y agradable es en los hermanos que vivan juntos en armonía, en lo espiritual. Eso quiere Dios, que nosotros seamos el testimonio vivo de Jesucristo para aquellos que no conocen, Hoy tiene que ser ese comienzo nuevo en Cristo Jesús, ese nacimiento verdadero y efectivo.